6 de la tarde con 35 minutos. Volvemos a Noticias 24 a través de la pantalla de Canal 24 Horas. La reina Isabel de Inglaterra, la misma, cumple hoy, escucha bien, 96 años de edad. ¿Cuál ha sido el legado de la soberana británica? Para hablar del tema nos acompaña Cristóbal García Huidobro, historiador y académico de la Universidad de Santiago. Cristóbal, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? A ver, ¿en qué momento llega la reina Isabel, 96 años, 70 años de reinado, 26.000 días? Todo suena como una cosa rimbombante. A ver, han pasado 14 primeros ministros por su reinado, 7 presidentes norteamericanos. ¿En qué momento llega esta celebración? Bueno, a ver, han sido el último año y medio, ¿no? 2 años, bastante duros para la reina Isabel, ¿no? Primero por problemas que han habido en su familia, en segundo lugar el tema, la muerte de su marido, después de 71 años de matrimonio, con una salud que si bien no está quebrantada, de todas maneras, como tú bien lo decías, ¿no? Y lo remarcaba, es una persona que tiene 96 años y tiene quizá una de las agendas en cuanto a ceremonial, ¿no es cierto?, y de representación como jefa de Estado, ¿no es cierto?, más ajetreadas que existen en el mundo, ¿no? Más de 700 compromisos al año, perdón, más de 900 compromisos al año, es bastante trabajo por una persona de la edad de la reina Isabel y que ha tenido que vivir tanto, ¿no es cierto? Tú mismo lo decías, 14 primeros ministros, donde el primer ministro que ella tuvo fue Winston Churchill, y que ha pasado Inglaterra, el Reino Unido, perdón, a lo largo de estos 70 años de reinado por momentos muy, muy buenos y por otros no tan buenos. Y por eso el reinado de Isabel II, bueno, pasará a los libros de historia, ¿no es cierto? No todavía creo que no podemos hacer muchos juicios, ¿no? Pero podemos sacar en limpio algunas cosas importantes de su reinado. Entre ellos está el tema de la modernización de la monarquía y cómo está, ¿no es cierto?, pasa el siglo XX y llega al siglo XXI con índices de popularidad que ya se lo quisiera cualquier gobierno americano. ¿Entiendes? ¿Sí? Sí, se nos va un poquito el audio, pero ¿cuál es el, dirías tú, en estos 70 años? ¿Cuál podría ser el momento más difícil de la reina Isabel? Uno se imagina, por ejemplo, cuando muere Diana en el año 97, el tema de la imagen en Gran Bretaña respecto a la monarquía era muy criticada. En 70 años es mucho tiempo, pero quizás uno o los momentos más difíciles de su reinado. Mira, yo creo que por un lado está la crisis en Irlanda del Norte, los famosos Troubles, ¿Sí? que es una casi guerra civil en Irlanda del Norte, que fue muy duro. La década de los 60 y 70 fueron periodos bien, particularmente la década de los 70 fueron periodos bastante duros desde el punto de vista económico y donde la monarquía notó algunos puntos bien bajos, ¿no?, en temas de aceptación y popularidad. Un tercer momento es el que dices tú, ¿no?, la muerte de la princesa Diana. Y bueno, esto que se ha conversado tantas veces, ¿no?, de la inacción o la falta de reacción que tuvo la monarquía respecto al fallecimiento de la princesa Diana, ese famoso titular del diario, demuéstrenos que le importa, ¿te acordás? Y dice, show us and care. Y donde, claro, la monarquía no os baja. Y yo te diría que como un último punto bajo, ¿ya? Ha sido los escándalos, ¿no?, de su hijo Andrés, ¿no es cierto?, y que han manchado bastante a la monarquía, o sea, más que a la monarquía, a la institución, ¿no?, de la monarquía, pero no a la reina. Ese es el tema. Entonces, aquí hay una disociación interesante, por lo demás, entre lo que es la monarquía británica y la reina Isabel. Entonces, en ese sentido, te diría yo que quizás esos son puntos que han sido bien duros, ¿no?, a lo largo de su reinado, pero también hay puntos altos, ¿entiendes? Momentos que son bastante halagüeños, ¿no?, y que de alguna manera marcan como hitos positivos el reinado de Isabel II. Sí, Cristóbal, en momentos de polarización política a nivel mundial, en que figuras como la monarquía, uno podría decir en la época de las redes sociales, como está el mundo hoy día, uno dice es una utopía, una monarquía en estos tiempos. ¿Cómo se sostiene una monarquía como la británica
en este 2022, en que obviamente vemos en todas partes del mundo, no sé, este tipo de figuras, claro, para nosotros, puesto aquí en Chile, la figura de la monarquía es como algo muy lejano, algo que no está dentro de nuestra cultura. ¿Cómo se sostiene en esta época una figura como la monarquía? Bueno, a ver, tú tienes razón, ¿no? Desde el punto de vista latinoamericano, ¿no? Parece muy lejano, porque en el fondo Chile no es monarquía desde hace más de 2 siglos. Mm, Eh, por otro lado, ¿cómo se sostiene? Bueno, es que no es la única monarquía que hay, ¿me entiendes? Por lo menos dentro del ámbito de las monarquías democráticas, ¿no? Abundan en Europa, estaría la otra, la japonesa, ¿no es cierto? Se sostienen fundamentalmente porque la población primero las considera prácticas y útiles. Si la monarquía dejara de ser práctica, simplemente la gente la dejaría ir, ¿me entiendes? Habría un cambio radical desde el punto de vista de la política y probablemente se avanzaría hacia un régimen republicano de gobierno. Eh, ¿Por qué las monarquías son prácticas? En el fondo porque te dan estabilidad y además también los monarcas, siempre pensando en monarquías occidentales, de corte democrático, constitucional y parlamentario, por lo demás, te entregan no solamente estabilidad, sino que además una especie de árbitro imparcial en materia política cuando es necesario resolver una crisis constitucional. El tema es que esas crisis constitucionales, lo bueno es que en gobiernos, países que son maduros desde el punto de vista institucional, ocurren pocas veces, y en ese sentido el papel de la monarquía no se releva tanto en esos aspectos, pero sí, por ejemplo, en temas de representación, tanto externa como también en todo lo que tiene que ver con las caridades y la función social que cumplen los gobiernos respecto a su población. Y por último, yo te diría que además también hay un anclaje con la historia y el pasado, ¿no? Que en países, como te digo, que son institucionalmente maduros, existe un buen equilibrio entre lo que fue y los elementos rescatables de ese pasado, ¿no es cierto? Y las grandes, ¿no es cierto? Los grandes desafíos que existen hacia el futuro, de estar permanentemente modernizando el Estado, sus instituciones y lograr un buen correlato entre historia, ¿no es cierto?, y futuro. Sí, Cristóbal, a ver, 96 años es inevitable, hace mucho rato que se habla de la sucesión de la reina Isabel. Tú comentabas antes lo que se ha visto involucrado, por ejemplo, en graves casos judiciales el príncipe Andrés, pero el primero en la sucesión es Carlos, también una figura que es bien controversial toda su historia. Incluso muchos dicen, a ver, no da el ancho para ser rey. Incluso muchos han sostenido que se salte una generación, que lleguemos inmediatamente al príncipe Guillermo o que lleguemos a Harry, no sé. ¿Cómo crees tú que esa conversación, claro, desde lejos se ve algo trivial, saltarse una generación? Yo creo que es imposible. Pero ¿cómo se ve la sucesión Inglaterra sin la reina Isabel? Ahí hay varias preguntas bien difíciles, pero Sí. mira, voy a ser mejor para tratar de responderlo. En primer lugar, yo creo que, a ver, primero la reina Isabel ha dicho en varias ocasiones que ella no va a intervenir en la sucesión. Ahora, si eventualmente el príncipe Carlos decide abdicar a sus derechos en la sucesión, bueno, eso estará por verse. Pero también el príncipe Carlos ha señalado que él ha estado preparándose toda su vida para ser rey. E incluso, si quieres algún símil, ¿no? Podríamos encontrarlo precisamente en lo que ocurrió a principios del siglo XX, cuando fallece la reina Victoria, también de una edad bastante La avanzada reina en esa madre. época. Claro, no, la reina Victoria, Ah, sí, perdón. un periodo victoriano, ¿no es cierto?, que muere a los 91 años, si no me falla la memoria, nació en 1819, muere en 1901, y su hijo, Eduardo VII, tiene un reinado muy corto, de 9 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo también, bueno, tuvo una vida bastante generosa, ¿no?, por decirlo de una Y en esa forma, época vivían menos. y claro, también, y por lo tanto fue un reinado de transición. En el caso de Carlos quizá ocurra lo mismo, ¿ya? Pero yo también creo que se ha sido muy injusto con el príncipe Carlos. Cuando tú analizas en definitiva, por ejemplo, aquellas cosas en las cuales el príncipe Carlos ha demostrado un interés fundamental, bueno, están todas las obras sociales y además también un compromiso con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías limpias y el medio ambiente. Entonces, más todavía en un momento de cambio climático, un liderazgo como ese, yo creo que puede ser muy valioso. Y por último, la pregunta más difícil, y que yo no creo que te la pueda contestar a ciencia Sí. cierta, es qué pasa con el Reino Unido sin la reina Isabel.
Eso es difícil Difícil. de contestar. Sí, Cristóbal, a ver, buscando, informándose uno para preparar esta entrevista, esta conversación contigo, intentar dilucidar cómo navega esta mujer, 70 años, yo te mencionaba al principio, con 14 primeros ministros, con todas las autoridades, con todo lo que hemos visto, la historia de la reina Isabel. Y muchos recalcaban, y leía en la BBC, por ejemplo, su sentido del humor, algo que nosotros no estamos muy acostumbrados a verlo, pero en la interna se dice, su sentido del humor, que le ha permitido sortear todo este tiempo. Desarrolla un gran sentido del absurdo ella. Dicen que tiene un sentido del humor y un humor negro bien particular, que no se toma a ella misma con mucha seriedad, pero sobre todo el sentido del humor que se destaca en ella es en todas las crónicas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es cierto, pero esa faceta es extremadamente privada, Sí, ¿ya? Y la reina ha tratado de mantener su vida privada muy separada de su vida pública, cosa que es extremadamente difícil, más todavía cuando eres el monarca hereditario de uno de los países más tradicionales del mundo occidental. Además, también donde siempre hay mucho interés, ¿no? en conocer a esta persona. Es una persona que además también, bueno, es un aristócrata de clase alta, en definitiva, es una persona que nunca ha tenido mayores privaciones, pero al mismo tiempo también es una persona que ha sabido llevar ¿cómo se llama? Una vida bastante frugal a pesar de todo, porque no es una persona que sea muy ostentosa, la reina Isabel, salvo cuando tiene que representar al Estado y con la dignidad que implica el cargo. De hecho, además también hay una anécdota que es muy poco conocida de cuando la reina Isabel era princesa, la princesa Isabel de York. Cuando en mayo de 1945 se celebra el Día de la Victoria Europea, es decir, la rendición de los nazis, ¿no es cierto?, y la victoria de los aliados en Europa. Y ella y la princesa Margarita le piden permiso a su padre para salir a celebrar con la gente en la calle. La reina madre, la reina Isabel, se niega rotundamente y el rey Jorge, que era un hombre muy práctico, muy bonachón, una persona muy notable, llega y le dice a su señora, dejémoslas salir, son niñas, dejémoslas que vayan a disfrutar. Y cuenta la reina Isabel que salen a bailar, lo pasan espectacular, pero lo más bonito que ella vio fue estando con 250.000, 300.000 personas afuera del Palacio de Buckingham, todos gritando, Dios salve al rey, queremos ver al rey, y ella estaba colgada, encaramada en un farol, en la plaza donde está el monumento a la reina Victoria, haciendo lo mismo por su padre, como cualquier británico más que miraba en el rey, una figura en la cual tener esperanza y anclarse en esos momentos cuando las bombas destruían Londres, cuando los incendios estaban por doquier, e incluso pensando que lo más probable es que la guerra se iba a perder o que los nazis iban a invadir el Reino Unido. Entonces, en ese sentido, tú te das cuenta de que es un ser humano como cualquiera, ¿no? Y de hecho, el príncipe Felipe peleó muchísimo con su propia señora para tratar de mostrar a la familia real como una familia más, pero que tenía esta gran labor, ¿no es cierto?, de representación, de gobernar, pero al mismo tiempo de generar un sentido de unidad nacional que bueno, hasta el día de hoy, por lo menos la reina Isabel lo ha logrado. Sí, debe ser, por último, Cristóbal, uno de los personajes más trascendentes quizás del último siglo, sin estar muchas veces en la primera línea, la monarca, pero ese tras bambalinas, muchas veces esa importancia que quizás no salen los titulares en las grandes decisiones de los grandes políticos, debe ser unos personajes, no sé si más trascendentales, pero más importantes del último siglo. Por lo menos para los británicos, indudablemente. O sea, piensa tú que hay gente que no ha conocido otro monarca que la reina Isabel. Durante su reinado se dio un proceso que fue muy doloroso para los británicos, pero ella lo supo conducir bastante bien y con bastante dignidad, que es el desmantelamiento del antiguo imperio británico, ¿no? Y el proceso de descolonización. Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, también la reina Isabel ha sabido estar a tono con los tiempos, ¿ya? Por ejemplo, cuando Harold Wilson se convierte en su primer ministro, que era laborista y pertenecía al ala más izquierdista del Partido Laborista, ella supo tener una excelente relación con un primer ministro que en el fondo levantaba ideas cuasi republicanas.
pero al final del día terminó siendo un gran aliado de la reina y ella una gran aliada del gobierno. Ella ha sido una excelente consejera, porque eso es uno de los labores que cumple el rey, ¿no? De una figura moderadora en las políticas del gobierno. De hecho, Margaret Thatcher tuvo que enfrentarse en más de alguna ocasión con la reina, precisamente por las políticas extremadamente duras en materia económica que el gobierno Thatcher Claro. intentó y Sí, pero los aplicó 80. directamente en el Reino Unido. Entonces, como te digo, hay todo un tema ahí de relevancia histórica que, como te digo, efectivamente todavía tenemos que ponderar, pero que ya uno puede empezar a sacar conclusiones de que el reinado de Isabel II no será un reinado que pasará a los libros de historia sin mayores comentarios. Cristóbal García Huidobro, historiador y académico de la Universidad de Santiago, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, que te vaya muy bien. Chao, Hasta chao, luego. buenas tardes.